Literatura y psicoterapia. La relación entre literatura y psicoterapia está creciendo. Comenzaré la indagación sobre esta trenza, nudo o colisión entre literatura y psicoterapia, traduciendo un fragmento de Hölderlin. Se titula Gestalt und Geist y se puede traducir como forma o figura y espíritu o mente. Aquí mi versión al español, ¿no? Entonces, a un lado tengo la versión original y del otro la traducción, ¿no? Forma y espíritu. Todo es íntimo. Esto separado. Así oculta el poeta. Temerario, queriendo cara a cara ver el alma, caes en llamas. Hölderlin escribió este fragmento entre 1803 y 1806. En esos años, él se encontraba en el puro umbral de la locura, a la que sucumbió en 1807 y que padeció hasta que la muerte lo liberó en 1843. En este fragmento, un prepoema, es un borrador, y un postpoema, termina siendo algo más que un poema. El poeta habla consigo mismo y habla de tú al poeta universal. Primero me gustaría subrayar que en este umbral entre la cordura y la locura, Hölderlin produjo, o mejor dicho, en Hölderlin se produjeron poemas proto-vanguardistas. Hay otro fragmento de esta época titulado En los tiempos de Sócrates. Aquí solamente tengo la versión en alemán, en que, porque me interesa que lo vean, así literalmente verlo, en que la visualidad, parataxis, dislocación, mezcla de erudición y epifanía nos recuerdan páginas, digamos, de Ezra Pound más de un siglo después. Forma y espíritu no es un poema proto-vanguardista, el anterior, ¿no? No es un poema proto-vanguardista aislado, sino parte de lo que yo consideraría el primer archivo de poesía vanguardista intempestiva. Mi hipótesis es que la vanguardia se ensayó en una zona liminal en que el inconsciente irrumpió violentamente sobre la poesía romántica, o en que la poesía romántica logró llamar al inconsciente, inundándola y transformándola radicalmente, desde su apariencia hasta su heurística. La forma vanguardista primero ocurrió como un accidente psíquico, un accidente del espíritu. El título mismo del primer poema, Forma y Espíritu, ya nos indica la refiguración, digamos la regestaltización, que ocurre entre el espíritu y la forma. Nuevas formas emergen o fuerzas se desocultan y se modifica la figura. Hölderlin apunta a la fusión del todo con lo interno, lo versístico con la introversión. Escribe, todo es íntimo. Y en el segundo verso queda registrada una disgregación o separación, esto que se traduce como esto separado, ¿no? Poco clara, era un apunte apenas, ¿no? Ese segundo verso, pero que en el tercer verso desemboca en así oculta el poeta, que también podríamos pensar como así cifra el poeta, o así simboliza el poeta. Finalmente, Hölderlin traza una visión del poeta como un ser insensato y audaz, un ser prometeico y un sujeto icaico, que cae, pues, ¿no? Temerario, queriendo cara a cara ver el alma, caes en llamas. En un plano inconsciente, parecería que Hölderlin habla del drama natalicio, en que el humano logra conocer a su madre, es decir, su alma, verle cara a cara, y al suceder el cruce de miradas, se destruye su unidad. Él y su alma se separan en el mismo instante en que la conoce a ella. Y si trasladamos esta mirada flamante, simultáneamente unitiva y separatriz, a la figura consciente del poeta,
Hölderlin nos comunica que el acto en que el sujeto conoce su alma es un apocalipsis, es decir, una revelación en que la salvación está en juego. Y para Hölderlin, el acto cumbre del poeta psicólogo es un despeñadero, una catástrofe en que el poeta psicólogo se fragmenta y arde, una caída en fuego, un vuelo mutado infierno. El poema también habla de sí mismo. Se trata de un esfuerzo del espíritu, la psique, para verse así, que resulta en una forma fracturada, una forma que se incendia, una desestructuración del poema, como incluso lo muestra su disposición gráfica y su composición inconclusa. Lou Andrea Salomé, la genial escritora y psicóloga, escribió sobre Hölderlin. Cito: la enfermedad psíquica que lo consumió a Hölderlin forzó los límites y se apoderó de ese poeta de himnos. Privó al ser consciente de la acción poética de la fantasía y lo dejó a merced de la destrucción. Fin de cita de Salomé. Salomé sabía que Hölderlin cruzó una frontera, o, recordemos, una frontera cruzó a Hölderlin. Pero no sabía entonces que Hölderlin siguió componiendo espléndida poesía incluso en su locura. Para decirlo en infeliz guiño junguiano, Hölderlin hizo literatura tanto nadando en la poesía como ahogándose en la locura. Y en la fotografía tenemos a Salomé, es la que tiene el pequeño látigo jugando con dos de sus amigos. Uno de ellos es el bigotón, es Nietzsche, ¿no? El amigo y admirador de Salomé, Friedrich Nietzsche, aquí tenemos a Nietzsche en su juventud, definía al artista moderno precisamente como aquel que no solo ejerce el don creativo, sino que también interpreta como público. Esta es la definición de Nietzsche sobre qué es lo moderno, ¿no? Este sujeto moderno, mitad creador, mitad crítico, disgustaba a Nietzsche. Lo cito: el artista no debe ver hacia atrás, no debe ver del todo, debe dar. Es el honor del artista si es incapaz de ser un crítico. De otra manera, es mitad y mitad. Es un moderno. Fin de cita. En este fragmento de 1888, Nietzsche fantasea con un artista embriagado, poseído por fuerzas dionisíacas, que no debe racionalizar, volver apolíneas. En ese Nietzsche, entonces, lo moderno es lo neurótico. La obra moderna como siamesa de creación y crítica. El arte moderno sería el arte psicológico, y esta modernidad del artista psicólogo, según Nietzsche, sería parte de su neurosis original y de una modificación indeseable de su neurosis. A Nietzsche no le gustaba que se incrementara el aspecto crítico del artista, que se volviera autocrítico, metadiscursivo, autorreflexivo, apolíneo, pues. Le parecía que era una desviación del arte, ¿no? Al menos en ese fragmento de Nietzsche. A Heidegger le interesaron las formulaciones de Nietzsche sobre la fisiología del artista, diríamos hoy su psicopatología. Y cita a Nietzsche diciendo: genio igual a neurosis. Eso es Nietzsche. Y posteriormente Heidegger aclara, cito: Nietzsche dice que no es posible ser artista y no estar enfermo. Fin de cita. En 1936-37, Heidegger disertaba sobre Nietzsche en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y no debe extrañarnos que, por razones políticas y simplemente porque Heidegger gustaba de ignorar a los poetas e intelectuales notables de su propio tiempo, pueda reflexionar sobre las ideas de Nietzsche acerca del arte y la neurosis sin involucrar a Freud. Una década antes, en 1924, Freud discutía así a la neurosis. Voy a leer esta larga cita de Freud.
Toda neurosis perturba en algún modo la relación del enfermo con la realidad, constituyéndose la enfermedad para él en un medio de retraerse de la realidad. Y la neurosis es un refugio al que ampararse huyendo de las dificultades de la vida real. La neurosis se limita regularmente a evitar el fragmento de realidad de que se trate y protegerse contra todo encuentro con él. La fantasía es el almacén del que son extraídos los materiales para la construcción de la nueva realidad. La neurosis gusta de apoyarse, como los juegos infantiles, en un trozo de realidad, en un fragmento de la realidad distinto de aquel contra el cual tuvo que defenderse, y le presta a ese fragmento una significación especial y un sentido oculto, al que calificamos de simbólico. En la neurosis y la psicosis se desarrolla no solo una pérdida de realidad, sino también una sustitución de realidad. Fin de cita de Freud. Neurosis es el término que nombra una gama amplia de malestares psicológicos. A algunos de ellos le llamamos actualmente desórdenes mentales, trastornos de la personalidad o síndromes. Pero en la previa concepción psicodinámica, Freud cree que su origen se sitúa en perturbaciones en las experiencias familiares y amorosas tempranas. La neurosis está muy vinculada a la represión, que, como siempre fracasa en ocultar lo perturbador, produce síntomas. La neurosis es simultáneamente el intento fallido de cubrir lo perturbador y el intento fallido de descubrirlo. La persona afectada por la neurosis reduce su capacidad para la experiencia, se acartona o mecaniza y puede vivir en un estado persistente o episódico de alta insatisfacción emocional, íntima o interpersonal. El neurótico es víctima de estructuras inconscientes que lo alejan de sus fuerzas psicosomáticas, obligándolo a refugiarse en una percepción distorsionada de la realidad y, paradójicamente, en las conductas, emociones y fantasías que refuerzan su malestar. Durante la alta modernidad se consolidó la idea de que artistas y escritores surgen de la enfermedad. Incluso Freud ha sido malinterpretado para legitimar la idea de que la obra de arte tiene un origen psicopatológico. Pero en 1950, Karen Horney explicaba, guardé la cita de Karen Horney, ¿no? Que es, por cierto, mi psicoanalista favorita. Cualquiera que sea la naturaleza de los conflictos del artista, no debe perderse en ellos. Están infundadas las convicciones frecuentemente expresadas del valor de la neurosis para la creatividad artística. La única posibilidad tangible es que los conflictos neuróticos del artista puedan contribuir como un incentivo para hacer su obra creativa. También sus conflictos y su búsqueda de una salida pueden ser temas de su obra. Pero el artista puede crear solamente en la medida en que su verdadero ser está vivo, dándole la capacidad de experiencias profundas y deseo espontáneo, y asimismo la habilidad para expresarlas. Un artista no crea debido a su neurosis, sino a pesar de su neurosis, dice Karen Horney. A grandes rasgos, Horney acierta, pero parecería que cree en una relación directamente proporcional entre arte y salud psíquica. Y se trata de un modelo dicotómico inexacto. Es improbable que una persona con neurosis extendida pueda hacer literatura o arte perdurables. ¿Por qué? Porque la persona neurótica ve mermada directamente su creatividad y sensibilidad. ¿Son los artistas y escritores reconocidos seres más sanos? No necesariamente. Puede ser la identificación con su neurosis,
o la manera en que su neurosis colabora con la defensa de neurosis colectivas, lo que le traiga reconocimiento gremial, mediático o lector. Y por otro lado, si un escritor o artista funcional o sobresaliente, debido a su fracaso o éxito, incrementa significativamente su neurosis, se bloqueará. Su obra se estancará o se repetirá y buscará cómo esconder este debilitamiento, usando desde alguna sustancia hasta redes profesionales para ocultar a sí mismo y otros su pérdida de fuerza creativa. Y el capitalismo siempre está listo para volverse coextensivo de las neurosis. O puede ocurrir que una persona sea mediana o altamente neurótica en su vida interna y externa, pero la literatura o arte sean su oasis de salud. Y durante su proceso creativo gocen de una cantidad y cualidad de intensa experiencia ausente o escasa en el resto de su vida. Una mayor plenitud al crear, pues. Una mayor sensación del mundo y su propio ser, y una mayor vivencia de satisfacción o incluso autorrealización en esa isla, ¿no? En ese refugio que tiene, que es el hacer literatura o arte. Por lo tanto, al contrario del resto de su vida, su obra es una manifestación de ese oasis de salud. El espectro de la relación entre la literatura y el arte y las enfermedades psicológicas es amplísimo. Pero puedo afirmar que desde mi experiencia como psicoterapeuta y crítico, la neurosis en diverso grado siempre alimenta a la creación estética. Y si un artista o escritor sana significativamente su neurosis, estos mecanismos neuróticos también dejarán de actuar al crear literatura o arte. Y eso va a afectar para bien o para mal, pero va a cambiar la producción de esa persona cuya neurosis se ha incrementado o se ha retirado, o sea, la ha logrado sanar o parcialmente sanar. Y si los detonantes del proceso creativo, la energía durante el proceso creativo o las finalidades fantasmáticas, lo que anhelaba lograr, pues, ¿no?, derivaban primordialmente de mecanismos neuróticos, entonces, al sanarlos y desaparecer, el escritor o artista experimentará un cese temporal o definitivo de su creatividad. Si la neurosis es el motor de su obra, su vehículo o su destino, al desaparecer o disminuir su neurosis, su obra consecuentemente entrará en crisis. Si quiere reanudar su obra, tendrá que encontrar nuevas fuentes, canales y fines. Al escritor o artista le puede tomar mucho tiempo realizar este viraje psíquico o no conseguirlo. La relación entre sanación y producción estética post-neurótica es más compleja de lo previsto. En Anywhere Out of the World, no importa dónde, fuera del mundo, su poema en prosa de 1867, Charles Baudelaire escribió. Y por cierto, notemos que la primera parte del título del poema, Anywhere Out of the World, es una cita, ¿no? Está en inglés, ¿no? Entonces también le da cierta extranjería, ¿no? Bueno, cito a Baudelaire. Esta vida es un hospital en el que cada enfermo se encuentra poseído por el deseo de cambiar de cama. Uno quisiera sufrir frente al calefactor, mientras que el otro cree que se curará junto a la ventana. Creo estar bien siempre donde no estoy, y este tema de mudanzas es uno de los que discuto frecuentemente con mi alma. Leo, por cierto, la traducción de Julio Moguel. Como en aquel poema de Hölderlin, aquí Baudelaire busca conocer a su alma. No citaré el resto del poema, pero se trata de cómo el poeta pregunta al alma dónde le gustaría vivir, y el alma no le responde, sino hasta el final, cuando le grita, no importa dónde,
siempre y cuando sea fuera de este mundo. Baudelaire plantea la existencia mundana como una situación patológica. Esta vida es un hospital, dice. Y cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. La relación de las mudanzas, de buscar otro sitio en la vida para ahí sufrir o para ahí sanar, dice Baudelaire, es el tema recurrente de su yo con su alma. Baudelaire está diciendo que el soliloquio psíquico o el diálogo intrapsíquico es poético porque es clínico. Notemos que el discurso estético no solo es terapéutico, es decir, con un propósito curativo, sino también es patológico. También es un discurso de cómo vivir en la enfermedad, qué enfermedades vivir. La literatura se ha concebido no solo como medicina, sino también como veneno, no solo como bálsamo o curación, sino también como causa o acompañante de la enfermedad. El principal error contemporáneo de cómo se entiende la relación entre literatura y psicoterapia es creer que la literatura debe colaborar con lo psicoterapéutico, con la sanación. Histórica y psíquicamente, la literatura más bien ha tendido a tener una fuerte relación con lo patológico e incluso con la comorbilidad, es decir, con una especie de selección, conceptualización y exhibición de cuáles enfermedades pueden convivir en la vida poética. Respecto a las enfermedades, el arte y la literatura, más que curativas, han sido curatoriales. El poeta, quien no es el mismo sujeto que el autor, ¿verdad? El poeta busca, selecciona, ensambla, conceptualiza y exhibe enfermedades y sanaciones. Y tras su exhibición, media y documenta las enfermedades y sanaciones que ha expuesto en su obra. Muchas veces en sí mismo también, ¿no? El poeta es un curador de lo patológico y lo terapéutico. La idea moderna de que el arte es neurosis y la idea contemporánea de que el arte es cura son unidimensionales. Ahora bien, al contrario de cierta tendencia progresista contemporánea entre los lectores, sobre todo, los autores tradicionalmente han defendido e incluso idealizado la enfermedad. Desde los dramas amorosos de Petrarca y Dante hasta Madame Bovary y Frankenstein. Las escritoras y escritores han querido exponer amorosamente al ser enfermo. Han insistido mesiánicamente en el vínculo entre literatura y locura. Y de Hollywood a Netflix se ha explotado largamente este modelo del artista atormentado, la escritora loca, el intelectual neurótico, el periodista acomplejado o el profesor en crisis de vida como arquetipos del imaginario más mediático. Los motivos de la novela y la poesía del siglo XVII al XIX devinieron educación sentimental masiva. El puente entre el romanticismo y el mainstream global fue la contracultura norteamericana. Esta mediación de la contracultura norteamericana es clave para entender la recepción postmodernista del viejo paradigma romántico y la transición hacia el proyecto terapéutico contemporáneo. Solo más recientemente, solo después de Freud, el paradigma ha ido virando y se detecta una creciente popularidad de la idea de la literatura como terapéutica, ya sea que escribir ayuda a sanar o que leer sea medicinal. Desde cierta lectura de la neurociencia de finales del siglo XX y principios del XXI, por ejemplo, se ha postulado la idea de que leer desarrolla empatía. Eso nos dicen algunos y algunas neurocientíficas, ¿no? Pero el viraje ya se puede ver en el orientalismo de los beatniks, el budismo, especialmente la escuela del gran vehículo y el zen japonés durante los años 50, 60 y 70,
aceleraron la idea de que la iluminación y la sanación marchan juntas dentro del arte y la literatura, como perfil y meta deseables de artistas, autores y públicos, ¿no? Esta tendencia religiosa y medicinal de lo estético marchó de la mano de una narcocultura global, en que el consumo de drogas, alcohol y desenfreno representan una farmacia existencial para alterar nuestra mente, personalidad y destino. La psicodelia, el rock, el punk, los narcocorridos y el gangsta rap han sido formas paralelas de globalizar popularmente los experimentos psíquicos y literarios de Baudelaire, de Quince y el propio Walter Benjamin. Neochamanismo y narcocultura postmodernas han coexistido con el modelo del arte terapia y la literatura como sanación. La prevalencia de esta doble cara de la relación entre literatura y enfermedad nos impide colapsar exclusivamente la relación de la literatura y el arte con lo patológico o con lo curativo. La literatura y el arte perdurables han tenido una relación curatorial, tanto con lo terapéutico como con lo patológico. Pero es necesario entender que el sujeto curatorial de lo medicinal y lo patógeno dentro de las obras literarias o artísticas no es el yo del autor firmante, sino que el agente curatorial es el inconsciente. Los autores más bien tienen ideas confusas, o sea, el yo consciente del que escribe, ¿no? Los autores más bien tienen ideas confusas, unilaterales, cambiantes o falsamente conciliatorias de esta dialéctica entre lo medicinal y lo patológico. Por ejemplo, una parte de estos malestares se manifiesta en la fórmula de Roberto Bolaño Tarrío. Cito: literatura más enfermedad igual enfermedad. Así lo reflexionó Bolaño. Leo. Dice Bolaño: pero mientras buscamos el antídoto o la medicina para curarnos, lo nuevo, aquello que solo se puede encontrar en lo ignoto, hay que seguir transitando por el sexo, los libros y los viajes, a unas sabiendas de que nos llevan al abismo, que es, casualmente, el único sitio donde uno puede encontrar el antídoto. Fin de cita. Este ensayo testamental nos permite ver que Bolaño, al mero inicio del siglo XXI, ya ha fusionado ideas de la vanguardia de principios del siglo XX y de la contracultura de posguerra. Dice: pero mientras buscamos el antídoto o la medicina para curarnos, lo nuevo. Me lo pone en cursivas, ¿no? Lo nuevo. Dice, fundiendo la idea de que hay que buscar la cura. Notemos, una idea ausente en el dadaísmo, futurismo y surrealismo, con una idea típicamente vanguardista, lo nuevo. Entonces Bolaño está mezclando, ¿no? Pone la búsqueda de lo nuevo, vanguardista, con la búsqueda de la cura, que eso ya viene de la contracultura norteamericana, sobre todo, y el orientalismo que vino con ella. Que, por cierto, esta idea de lo nuevo es una idea que está desprestigiada en el momento en que Bolaño la recicla. O sea, los posmodernos a finales del siglo XX, principio del XXI, lo nuevo, digamos, era ya visto como un valor caduco. Estaba en ese momento la apropiación, la remezcla como los valores o los ideales posmodernistas que reemplazaban al valor vanguardista de lo nuevo, ¿no? Bolaño quiere curarse como Ginsberg. O sea, Ginsberg es el modelo de Bolaño, ¿no? Él quiere ser como Ginsberg, sobre todo. Bolaño quiere curarse como Ginsberg, pero quiere creer que curación y vanguardismo, lo nuevo, son compañeros de viaje, aunque el posmodernismo más bien descontó la creencia en lo nuevo. Bolaño, además, en su retro-vanguardismo, asume, lo cito, hay que seguir transitando por el sexo, los libros, los viajes. Escuchemos, que es un imaginario que no proviene de los románticos principalmente, ¿no? Sino de los escritores viajeros del norte hacia el sur global, como Hemingway y Artaud,
D.H. Lawrence y Charles Olson, y sobre todo Jack Kerouac. Entonces, hasta es una mezcla bien interesante, ¿no? Bolaño quiere curarse como Ginsberg, encontrar lo nuevo como Rimbaud y Marinetti, y hacerlo on the road como Kerouac, Neil Cassidy y Burroughs lo hicieron en México. Y como los personajes mexicanos y extranjeros de Los Detectives Salvajes y 2666. Y quiere hacerlo en ese orden, es decir, desde la contracultura, volver al romanticismo y luego de vuelta al presente. Notemos que una y otra vez Bolaño quiere convocar a los autores vanguardistas o canónicos. Así concluye este ensayo, ¿no? Leo, dice Bolaño. Kafka comprendió que los viajes, el sexo y los libros son caminos que no llevan a ninguna parte y que sin embargo son caminos por los que hay que internarse y perderse para volverse a encontrar o para encontrar algo, lo que sea, un libro, un gesto, un objeto perdido, para encontrar cualquier cosa, tal vez un método, con suerte, lo nuevo, lo que siempre ha estado allí. De paso, notemos cierto paralelismo, ¿no? De tono y temática con el poema de Baudelaire, ¿no? Es verosímil que Bolaño atribuya a Kafka, gran escritor enfermo, la idea de que los viajes, el sexo y los libros son caminos que no llevan a ninguna parte. Pero realmente es una nostalgia de Artaud y los beatniks que Bolaño reencarnó en su vida y narrativa. O sea, Bolaño se lo pone a Kafka en esta idea, ¿no? Pero esta idea realmente él la aprendió y la ha discutido en otros autores, pero él prefiere no, en este momento no convocarlo, ¿no? Él prefiere convocar a un autor más canónico, ¿no? Que es Kafka. Lo importante en cualquier caso es que Bolaño se aferra al ideal romántico patológico, donde, cito, literatura más enfermedad igual enfermedad. Al mismo tiempo que ya aparece el modelo terapéutico. Y esta coexistencia se recubra bajo el estrato de otra coexistencia problemática. Dos puntos, el programa del retrovanguardismo a favor de lo nuevo, pero atribuido al canon occidental, a Kafka, ¿no? Esta táctica de Bolaño, hay que decirlo, es probablemente una criptonesia, una repetición inconsciente de ideas de Harold Bloom, de una manera, por supuesto, que Bloom no hubiera admitido, debido a la preferencia paralela de Bolaño por autores menores. A Bloom no le interesaban mucho los autores menores, ¿no? Pero como siempre ocurre con los escritores verdaderos, la repetición de Bolaño es algo más que una repetición de Bloom. Y sobre todo, Bolaño es siempre algo más que una repetición de Bolaño. Y estas repeticiones de Bolaño muestran que la psicopatología y la psicoterapia están reorganizándose en la literatura contemporánea. No se puede hablar realmente de una agitación de la literatura a causa de la vanguardia, sino de una agitación de la literatura a causa del psicoanálisis y la vanguardia. Y más que pensar cuáles son las causas de la literatura según el psicoanálisis, hay que entender cuáles son los efectos que tuvo el psicoanálisis en la literatura. En una conferencia de 1997, Ricardo Piglia explicó, cita, Joyce fue quien mejor utilizó el psicoanálisis, porque vio en el psicoanálisis un modo de narrar. Supo percibir en el psicoanálisis una posibilidad de construcción formal. Es seguro que Joyce conocía psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños, los libros de Freud. Su presencia es muy visible en la escritura del Ulises y del Finnegan's Wake. No en los temas. No se trataba para Joyce de refinar la caracterización psicológica. No, Joyce percibió que allí había modos de narrar. Cuando le preguntaban por su relación con Freud, Joyce contestaba así. Joyce en alemán es Freud. En todo caso, la literatura le debe al psicoanálisis la obra de Joyce. Fin de cita de Piglia.
Piglia también es un narrador post-psicoanalítico y de modo consciente, demasiado consciente. Piglia sabe qué obsesiones y síntomas tienen sus personajes, los engendra al mismo tiempo que los diagnostica y después los pone en escena. Piglia premedita, los hace pensar, hablar o moverse con sus síntomas en la pizarra antes de la página. La literatura de Piglia proviene de un psicoanalista fantástico, un psicoanalista escondido que crea personajes pacientes que no piensa curar, sino trazar para hacerlos actuar sintomáticamente. Piglia escribe casos, pero no casos de detective, como él alega, sino casos de psicoanalista titiritero y boyerista, y de un psicoanalista que ha obliterado su identidad profesional dentro de la novela, pero no fuera de ella. Yo llamo, dice Piglia, estoy leyendo una cita de Piglia, yo llamo ficción paranoica al estado del género policial. Está hablando de género policial. Yo llamo ficción paranoica al estado del género policial y también a su origen. No se trata de usar criterios psiquiátricos, sino de hablar de un tipo de relato que trabaja con la amenaza, con la persecución, con el exceso de interpretación, la tentación paranoica de encontrarle a todo una razón, una causa. Fin de cita de Piglia, explicando su visión de la narrativa, ¿no? Su poética. Piglia concibe al personaje como un diagnóstico andante y parlante. Muchos personajes piglianos son máquinas de significar una idea fija, es una frase de él, una idea fija, u obsesión, que es una palabra que también utiliza mucho, ¿no? No se trata de que Piglia narre directamente desde un pensamiento diagnóstico, sino que su literatura consiste en narrar al pensamiento diagnóstico. Aunque sí me atrevería a decir que sus personajes y traman sufren neurosis artificiales, neurosis pastiche. Antes de Freud, la neurosis se hacía visible mediante síntomas. Después de Freud, ya conscientes de sus síntomas, hacemos visible la neurosis mediante la sobreactuación. Toda neurosis es ya metaneurosis. Su defecto mecanicista de los personajes de Piglia es que sufren de enfermedades ya conocidas, aunque él nunca las nombra, ¿no? Ya viejas, ya actuadas, porque todavía no se han inventado nuevas enfermedades, enfermedades realmente post-freudianas. Se requiere un nuevo inconsciente. Lo que a mí me interesa de Piglia no es esta premeditación, sino que su forma literaria debe mucho a la forma caso, como una especie de forma del superego teórico de Piglia, y en otras ocasiones una forma casuística preconsciente, o mejor dicho, una casuística introyectada. Cuando César Aira escribe lo siguiente al prologar su traducción de Kafka, no puede evitar pensar que inconscientemente está criticando a Piglia. Leo la cita de Aira. Sabemos que Kafka detestaba las metáforas y los simbolismos. Esta transformación en insecto no es algo que le pase a la gente, no es un caso que haya que explicar. Es algo que pasó una sola vez, lo que los astrofísicos llaman una singularidad, como el Big Bang, ¿no? O un hoyo negro. Con ella, con la singularidad, dice Aira, no se puede hacer otra cosa que contarla. Fin de cita. Si la esquemática falla de la narrativa de Piglia es su premeditación casuística, su virtud es que su obra registra la huella de una literatura post-psicoanalítica fallida, donde el modo de pensar freudiano atraviesa la narrativa sin poder olvidarle, como si Piglia cometiera un crimen post-psicoanalítico imperfecto, y esta índole fallida lo hiciera narrativamente artificioso, pero psíquicamente interesante.
Piglia es la escena de un freudicidio fallido. La literatura contemporánea es una serie de post-freudismos fallidos. Este post-freudismo fallido es una ruina estructural compartido tanto por la predecible casuística de la novela bestseller, el kit tecnocrático de la escritura creativa y, sobre todo, el guionismo mainstream. La novela familiar del neurótico, para utilizar la expresión de Freud, es la plantilla desde donde se construye tanto la non-fiction como la alta literatura. E igual se construye desde ese drama casuístico las solapas y entrevistas de los autores y sus portafolios fotográficos manejados por sus agentes literarios. La realidad humana como una serie de mónadas o ensamblajes de psicologemas. La novela de Piglia consiste en querer esconder a Freud debajo del teclado. La de Aira, la novela de Aira, en no parar de escribir, como si las palabras estuvieran huyendo de ser alcanzadas por Freud. En Piglia, Freud es un tic. En Aira, una evasión. En poesía, el post-freudismo comenzó con la poética concretista brasileña. Aunque creo que el carácter psicofóbico del concretismo no ha sido advertido. En aspectos de la poesía concreta de 1957, Haroldo de Campos prescribía, cito, el poema concreto no se nutre de los limbos amorfos del inconsciente. O sea, y notemos, o sea, el alarde de Campos, ¿no? O sea, el concretismo es la invención, según él, de una poesía que no deriva del inconsciente. O sea, es realmente asombrosa esta posición del concretismo, ¿no? Repito, el poema concreto no se nutre de los limbos amorfos del inconsciente, ni le es lícito ese patinaje descontrolado por pistas oníricas. En lugar de la poesía estado místico, de la poesía estado mágico, la poesía concreta supone al poeta fáctico, trabajando rigurosamente su obra, para que no se meta el inconsciente, ¿no? Como un operador, su muro, un arquitecto, su edificio. El poema concreto no se arroga funciones catárticas. Entonces es interesante, ¿no? Cómo el concretismo brasileño y también el europeo, pero ahora pienso el brasileño, construye esta poesía visual, verbivocovisual, pues, o sea, muy joyciana, pero para evitar que en el texto aparezca lo inconsciente o la composición sea dirigida por el inconsciente. Entonces las reglas, los procedimientos concretistas son una evitación del rol del inconsciente en la escritura. Y creo que eso no lo hemos advertido, no lo hemos discutido lo suficiente, ¿no? El programa concretista buscaba sustituir el automatismo psicoanalítico con la cibernética. Por eso hablan tanto de la cibernética, ¿no? El control. Buscaban sustituir el síntoma con el feedback. Esta variante postfreudiana tuvo secuelas anti-expresionistas no solo en distintos neoconcretismos, sino que resuena en los language poets, en oposición al lirismo, neochamanismo y confesionalismo beatnik. Y ya en el siglo XXI, en la conceptual writing de Kenneth Goldsmith, en oposición que se opone al spoken word y las literaturas etnotestimoniales norteamericanas, la chicana, por ejemplo, ¿no? Del concretismo al conceptualismo actual, la composición por compostura, el denial, el emotional detachment y el keep it cool se convirtieron en poéticas siempre con cierta blanquitud, cierto racismo entre líneas, ya que lo inconsciente, lo coloquial, lo irracional y lo confesional son imaginados como rasgos no blancos. Entonces, pensemos, por ejemplo, lo de Haroldo de Campos, ¿no? Al buscar él dice, al contrario de la poesía estado mágico.
Está hablando en Brasil. Está hablando en un contexto de cultura afroamericana, donde lo mágico tiene un rol y está vinculado a la población afro-brasileña. Entonces, también hay que leer tanto lo de Haroldo de Campos como lo de Kenneth Goldsmith, etcétera, como en un contexto de luchas de colonización y descolonización. Al mismo tiempo que estos distintos posfreudismos organizan sintomatologías y poéticas, causando todo tipo de refiguraciones y regresiones en los géneros e imaginarios, surgió otro tipo de postfreudismo, donde ya no se evita que la expresión delate la represión, o la casuística dé forma a toda caracterología y traumatismo de la trama. Se trata de un post-freudismo donde la etiología, o sea, la búsqueda de causas, y el diagnóstico freudianos son reemplazados con el deseo de una nueva conciencia, surgida del substrato del existencialismo y el New Age. La popularización de las enseñanzas de Krishnamurti y la eupsicología de Abraham Maslow, la terapia Gestalt de Fritz Perls y los libros de Carlos Castaneda, el psicodrama de Jacob Levi Moreno y el eneagrama de Claudio Naranjo, las constelaciones de Bert Hellinger y las dramaturgias alternativas de Richard Schechner, Augusto Boal y Eugenio Barba, que caleidoscópicamente convirtieron a Carl Jung en el gurú mayor, sobrevolando este otro post-freudismo variopinto, que se mezcló con el yoga, a veces fundido con dietas, cuarzos y temazcales, el neochamanismo de María Sabina a The Doors, por intermediación del LSD, la canción de Trova y Pink Floyd, la saga de Star Wars, descifrada vía el monomito de Joseph Campbell, y el budismo occidental, hoy convertido en emprendedurismo con mindfulness. Y se globalizó mediante cientos de miles de talleres, sesiones de grupo y charlas introductorias acerca de cómo dejar el alcohol y de las adicciones, cómo integrar tu sombra y acoger a tu niño interior, o al menos a tu nahual, cómo reconocer tus relaciones tóxicas e incrementar exponencialmente tu inteligencia emocional, cómo superar tus miedos, alinear tus chakras y reconectar con la naturaleza. En suma, cómo liberarte principalmente de ti mismo y el capitoloceno, asegurándote de haberlo hecho descolonizadamente y sin que haya sido agredido ningún animal durante la filmación de este viaje espiritual. Un libro como The Artist's Way, A Spiritual Path to Higher Creativity, de Julia Cameron, es quizá el manual emblemático de cómo este post-freudismo holístico, se fijan que es epocal, ¿no? Casi avasallador, ¿verdad? Este libro es el manual emblemático de cómo este post-freudismo holístico cristalizó también en una nueva visión benevolente de cómo ser artistas o escritores. Nótese el afán edificante de este paradigma. Es un detox del escritor maldito y el arte codependiente. Es el orientalismo de Schopenhauer y la contracultura deconstruidos por el optimismo. Quizá convenga en este punto recordar lo que anotó Alejandra Pizarnik el 8 de septiembre de 1963 en su diario. Cito: "La moral, mi perpetua tentación, es la muerte del arte". Como escritor y terapeuta, educado en todo lo anterior, puedo asegurar lo siguiente: todas estas poéticas, técnicas, terapias y escuelas no necesariamente producen arte duradero o literatura memorable, sanación emocional o expansión de la conciencia personal, pero colectivamente originan un nuevo moralismo. Para entender esta otra zona del espectro entre lo literario y lo clínico, el autor más relevante es otro escritor chileno mexicanizado global,
Alejandro Jodorowsky. Personalmente considero que como intelectual, Jodorowsky es superior a Bolaño, Piglia o Aira, aunque notoriamente inferior como literato. Pero Jodorowsky, en realidad, inventó un tipo de autor artista más contemporáneo y completo. Jodorowsky es genial. Supremo cineasta, escritor en varios géneros literarios, artista de la animación alternativa, dramaturgo extraordinario, performancero paradigmático y, finalmente, psicoterapeuta heterodoxo y altamente efectivo. Esta magistralidad en tantos campos del arte y el saber vuelven a Jodorowsky un pensador, artista, cineasta y psicólogo fuera de serie. Jodorowsky cumplió el anhelo de hacer que el escritor literario devenga vanguardista y multidisciplinario y luego un médico y un sabio. Jodorowsky es una neo-vanguardia en sí mismo. Es importante entender la dimensión de Jodorowsky, sobre todo si recordamos el menosprecio que el mundo literario tiene por su figura y obra. Pocos autores más odiados y despreciados y burlados y ridiculizados que Jodorowsky, ¿no? Probablemente motivado por la envidia y los respectivos narcisismos nacionalistas de las literaturas mexicana, chilena y argentina. Jodorowsky en general sobrepasa lo literario, un pecado que los intelectuales literarios no toleran porque inquieta sus estrechos límites, el cimiento mismo de su personalidad, de su identidad. Pues, ¿no? Jodorowsky es una agresión a la identidad literaria, ¿no? Mainstream. Pero como en el caso de Bolaño y Piglia, en Jodorowsky ocurre un esfuerzo postfreudiano fallido. En su libro Psicomagia, Jodorowsky así define enfermedad. Cito: la necesidad de curación se produce por la falta de conciencia. La enfermedad consiste en que hemos cortado las uniones con el mundo. La enfermedad es falta de belleza y la belleza es la unión. La enfermedad es falta de conciencia y la conciencia es unión con uno mismo y con el universo. Fin de cita. Jodorowsky tiende a creer que lo verdadero, lo bello, lo bueno y lo sano son idénticos. Es un problema, ¿no? La enfermedad es falta de belleza, dice. Y es una afirmación que resulta verdadera en algunos contextos, pero que no se puede universalizar. La enfermedad también puede tener como causa o efecto la belleza, incluso el exceso de belleza. Alguien puede sanar precisamente si supera su búsqueda de belleza. No solo si se ha vuelto una obsesión, sino inclusive porque ha perdido belleza interna o externa. Y digamos, lo saludable es aceptarlo, ¿no? Como cuando uno envejece, por ejemplo, ¿no? No existe ese vínculo esencial entre enfermedad y falta de belleza que Jodorowsky pontifica. Aunque, hay que decirlo, esta es una idea recurrente, un cliché resurgente. Está al mero fondo de la filosofía occidental esta idea, ¿no? Está desde Platón, incluso antes Pitágoras, ¿no? Se le puede encontrar también, por ejemplo, en la estética tardía de Enrique Dussel. Justo hace un par de años, pues poco más, poco menos, Dussel publicó un libro en el que básicamente dice esto que ha afirmado aquí Jodorowsky. La propia obra literaria de Jodorowsky, su poesía, por ejemplo, no logra resultar literaria. Palidece, digamos, ante la poesía de Enrique Lino o Nicanor Parra, precisamente por esta unidimensionalidad en que las ideas e imágenes son forzadas a desempeñar funciones aleccionadoras y benéficas. Al contrario de su cine o teatralidad, la poesía de Jodorowsky carece de obscuridad, y sin obscuridad no hay poesía. Este leucotropismo, es decir, tendencia al ordenado, cristalino y diurno, también le lleva a realizar una condena exagerada del vínculo entre canon, literatura y neurosis. Voy a hacer una cita larga de Jodorowsky. Dice Jodorowsky: lo más difícil del mundo es hacer un arte sublime. Poca gente lo ha conseguido.
pero podría citar a René Daumal, que aprendió sánscrito, fue alumno de Gurdjieff, se realizó. García Lorca es el caso contrario, no pudo ni supo hacerlo. Cuando lees Poeta en Nueva York te da pena. Me recuerda a esos artistas que dicen que este mundo no vale nada, que es una porquería, que no llegamos a nada, que Dios está muerto y todas esas cosas. La literatura mala es eso. Mientras el mundo está muriendo, yo me tomo mi café con leche o realizo mi pequeño acto sexual. Eso resulta anticuado. Hay que atravesar la cortina neurótica. Yo, por ejemplo, confieso que no puedo leer a Proust. Está demasiado enfermo para mí y me puede contagiar su neura. Si cada día veo casos de neurosis, ¿para qué voy a leer a otros enfermos? Hoy en día Kafka anda suelto por todas partes. Voy a echar una carta y me encuentro con Kafka en la oficina de correos, un funcionario lleno de problemas. Fin de cita. Si imaginamos estas ideas dichas con la voz de Jodorowsky, comprenderemos que son provocaciones, buen humor, exageración. Su sentido no es totalmente literal. Incluso creo que Jodorowsky no ha puesto atención a lo que le está diciendo aquí su propio inconsciente. Bien, noten. Él dice, hoy en día Kafka anda suelto por todas partes. Voy a echar una carta y me encuentro con Kafka en la oficina de correos. Pero las cartas que Jodorowsky echa son las del tarot. Así que la idea de su inconsciente podría ser esta. Parafraseo, ¿no? Y reinvento. Hoy en día Kafka anda suelto por todas partes. Voy a echar una carta del tarot y me encuentro con Kafka. Pero Jodorowsky no captó que su inconsciente le está invitando a ver que Kafka también es parte del tarot. Y de cualquier manera, su visión es muy parcial, caricaturesca e injusta con García Lorca, Proust y Kafka. Incluso soberbia, ¿no? Porque él no ha llegado a ese nivel de literatura. Notemos la lectura antitética de Kafka que tienen Bolaño y Jodorowsky. El error de Jodorowsky es diagnosticar a los libros y luego determinar su valor general por ese diagnóstico psicoanalítico y suponer que los libros son idénticos a sus autores. Es como si Jodorowsky no pudiera quitarse los anteojos de psicoanalista enfadado con los personajes literarios y sus dramas recriminables. Su reducción clínica de lo literario vuelve insoportable incluso a la gran poesía de García Lorca o la prosa de Proust. Pero lo interesante es que Jodorowsky nos muestra una crítica clínica hecha por él, un escritor literario, contra la literatura. En el fondo, Jodorowsky es una nueva encarnación del escritor radicalmente moderno. El escritor moderno radical que desde Rimbaud hasta Ulises Carrión abandonan la literatura, la declaran superada. Por otra parte, las razones de Jodorowsky para denegar de la literatura son muy similares a las de Wittgenstein contra la filosofía. El contenido de las ideas de Jodorowsky, su crítica clínica, su rechazo diagnóstico, es post-literario, antiliterario. Pero su forma, su exageración, su absurdización es literaria. Digamos que Jodorowsky hace una crítica neurótica contra la neurosis literaria. O digamos que hace una literatura antiliteraria. Ha aparecido una nueva manera de leer la literatura mundial. Según este esquema, la literatura refuerza la neurosis y la lectura ya no debe contagiarse de esa neurosis, sino percibirla. Noten, o sea, se está creando una nueva forma de leer la literatura. Eso es muy importante. Y además, se está creando una nueva literatura, una literatura presuntamente no neurótica, una literatura terapéutica. Se traza como proyecto. Después de este nuevo modelo de lectura, ¿se puede leer a Bukowski o Houellebecq, Fogwill o Farinelli? Yo diría que sí. Pero lo interesante es que esta lectura terapéutica
provoca una pausa de la pura lectura literaria de la literatura. Provoca una crisis de la lectura literaria, como también la han provocado el marxismo, el decolonialismo y el feminismo. En el momento contemporáneo, la terapia y el arte miran de frente al abismo, pero lo miran desde orillas opuestas. Así, al contemplarse, terapia y arte suelen cruzar su mirada y confundirse una con la otra, inclusive creyéndose un reflejo de la otra. Cuando sus miradas han penetrado tan hondo una dentro de la otra, han conseguido una profunda unidad y por un momento arte y terapia se vuelven indistinguibles. Sin esta fusión, el escritor y el artista no han experimentado una deseable visión mística, aunque sea por accidente, es decir, don divino, don mundano. Pero al volverse idénticas, terapia y literatura, belleza y sanación deben abandonar su extática fusión para no volverse vanagloria o iglesia, receta o sermón. Sus miradas se han cruzado hasta alcanzar el instante unitivo, pero a sus pies continúa el abismo entre ambas, el abismo que las erige como actividades de los seres vivientes de frente a la nada. Terapia y literatura son actividades fronterizas, divididas por un potente río invisible, en cuyas aguas navega el vacío y el infinito. El abismo al que miran la literatura y la psicología es la muerte, que da sentido a la vida y quita el sentido a la vida simultáneamente. La literatura individualmente terapéutica suele ser mala literatura. ¿Alguien puede sanar escribiendo? Puede ayudarse a sanar, sí. Puede sanar a otros, puede ayudarles a sanar a sí mismo. La literatura no es terapeuta ni terapia, pero sí puede ser terapéutica. Pero la literatura también está enferma y nos enferma. Y es así como existe, afortunadamente, una brecha enorme, un abismo en medio de la terapia y el arte. Una muerte que consume todas nuestras enfermedades y saludes, nuestras obras de arte y libros. Como una negación de la muerte, el mercado capitalista y algunos gobiernos nacionales desean conducir la literatura y el arte a la terapia, convertirla en un servicio comunitario, como parte de sus campañas de entrenamiento a favor de la resiliencia de los ciudadanos, que el capitalismo y los gobiernos han abandonado, pero que esperan que literatura y arte los ayuden a sentirse mejor después de cada choque. Por otra parte, más allá de esta perversa jugada capitalista y gubernamental, tenemos que advertir que hay un fenómeno de larga duración que han acercado al arte y la literatura con la psicología y la terapia. A inicios del siglo XX se mezcló a Freud y a Marx para producir una intrigante aleación llamada teoría crítica, una forma de analizar la realidad social que mezcló las propiedades hermenéuticas del marxismo con las del psicoanálisis. En la práctica, la teoría crítica se instauró como una colección de textos donde se comenta la relación de estructuras políticas, sociales y culturales con el capitalismo. Una especie de demostración puntual de cómo el capitalismo engendra o distorsiona formas de vida, conceptos, instituciones, prácticas u obras. La preparación original de esta aleación la realizó la Escuela de Frankfurt, pero la combinación no ha dejado de alterarse hasta que ha adquirido la alta heterogeneidad de la teoría crítica actual. Sin embargo, podríamos decir que esta aleación teórica mantiene en juego la pregunta acerca de cuál es la relación entre los conceptos expandidos de economía e inconsciente. Autores tan diversos como Theodor Adorno, Pierre Bourdieu, Eric Fromm y Michel Foucault, Max Horkheimer o Judith Butler se preguntan cuáles son las fuerzas inconscientes que mantienen al orden político. A veces lo inconsciente se entiende como lo estructural, lo sistémico,
pero de una u otra forma están indagando la relación entre lo económico, así ampliamente entendido, y lo inconsciente. No olvidemos que finalmente tanto Marx como Freud son economistas. Ambos se ocupan de cómo las fuerzas interactúan en la producción. Pero hay otra aleación que ha venido preparándose usando a Freud como componente. Aunque a diferencia de la teoría crítica, esta otra aleación todavía no ha terminado de cristalizar. No se trata de la aleación de Freud con Marx, sino de la aleación de Freud con Baudelaire. El primer gran intento de esta aleación fue el surrealismo, un primer laboratorio para mezclar poética y psicoanálisis. A esta mezcla de Baudelaire y Freud, es decir, del romanticismo y la psicología, la llamaré psicopoética. Por supuesto que podemos ya encontrar las bases de la psicopoética en muchos elementos de las obras de Blake, Goethe, Schelling, Hegel y Nietzsche. Incluso podríamos decir que el Quijote es el montaje total de cómo fabricar una psique a través de la literatura. Pero no sería sino hasta después de Freud que la psicopoética comienza a cristalizar con mayor insistencia como un archipiélago de metodologías, técnicas y especulaciones. La teoría crítica es una forma de comprender la producción y, deseablemente, incidir en un futuro modo de producción, el comunismo, ¿no? La psicopoética, en cambio, tiene una relación más directa con el deseo. La psicopoética no busca comprender la producción, sino ser un modo de producción, de psique. La teoría crítica cree que el cambio mundial ocurrirá a través de una revolución popular, luego política y finalmente económica. Mientras que la psicopoética cree que la revolución será primero psíquica, luego social y finalmente espiritual. La psicopoética quiere ser una poética del alma, un modo de producir artificialmente una nueva alma. Debido a su origen en la literatura romántica, la psicopoética ha fluctuado como tentativa de ciencia poética para crear o recrear psique, y como la idea de lo estético como método para reformar el alma ya existente. La psicopoética hasta ahora tiene dos rostros neblinosos. Primero, una poética de lo psíquico, es decir, teorías y experimentos para alterar lo psíquico, para hacernos poetas de lo psíquico, hacedores de psique. Esto es lo que han soñado multitud de poetas y filósofos, ¿no? Desarrollar esto. Y segundo, una literatura y artes canalizadas para producir cambios en la psique. La poesía y el arte como algo que la psique puede digerir para transformarse a sí misma. Dicho de otra manera, el Quijote era un psicopoeta precoz, que quería transformar el alma a través de la aventura y la imaginación. Y antes, un psicopoeta por haber transformado su alma a través de la ingesta de literatura. Notemos el carácter psicosintético, que no psicoanalítico, del Quijote. O sea, está preparando una nueva alma, psicosintético. Es un experimento para producir un nuevo ser, un drama psicopoético. Pero la mejor fórmula de la aventura literaria con la psicopoética es el dictum de Rimbaud. Yo es otro. La clave de este principio rambodiano se localiza chamánicamente en el es. Tal es de Rimbaud es el misterioso átomo de la psicopoética en general. Se quiere decir, por ejemplo, yo, por ser poeta, soy otro. Yo, cuando hago poesía, soy otro. Yo, cuando ocurre lo poético, soy habitado por otro. Yo, mediante la poesía, tengo la visión de lo otro. Yo, por la poesía, me podría transformar en otro. Yo, durante la poesía, pruebo qué se siente ser otro. ¿Quién es el yo? ¿Quién es otro? ¿Qué significa el es? El yo es un enigma, el otro un misterio.
y el es constituye el enlace entre un enigma y un misterio. Digo que el yo es un enigma porque no sabemos qué es, pero intuimos que la solución está ruinosamente presente en el problema mismo. El yo es una adivinanza, un acertijo. Y lo otro es un misterio, porque sabemos que no es un problema ante nosotros, ni un enigma de cuya respuesta tenemos aunque sea unas piezas rotas, sino que no sabemos si estamos dentro o fuera del misterio. Nos abarca, pues nos sobrepasa. E intuimos que no tenemos siquiera la pregunta, mucho menos cualquier pedazo de respuesta. Nuestra otredad es un par de signos de interrogación entre los cuales no hay palabras. Yo es otro, es la molécula de la que está hecha la psicopoética. La psicopoética es una protociencia y tecnología en ciernes para producir nuevas psiques. Y la hipótesis de que la literatura y artes resultan modos de producción de psique. La pregunta sobre cuál es la relación actual de la literatura, el arte, la psicología y la terapia es que está emergiendo una nueva forma. A esa nueva forma culminante o nebulosa de muchas formas futuras es lo que ahora llamo psicopoética. Muchas gracias.